Los Incoterms son estas reglas básicas en el negocio internacional para saber quién paga, quién se encarga del transporte y quién se encarga de los riesgos en una compraventa internacional. Los Incoterms se dividen en dos grupos. En el grupo 1 tenemos los Incoterms para cualquier modo de transporte y en el grupo 2 tenemos los Incoterms exclusivos para el transporte marítimo. Primero vamos a explicar los Incoterms del grupo 1. DPU, Delivered at Place Unloaded, o entregado en lugar descargado. Aquí el vendedor entrega la mercancía descargada en el lugar acordado y asume todos los costos y riesgos hasta ese punto. DDP, Delivered Duty Paid, entregado con impuestos pagados. Aquí el vendedor asume la mayor responsabilidad en el proceso de entrega del producto, ya sea desde los costos hasta los pagos de aranceles hasta que el producto llega a su lugar de destino. El Icoterm, franco transportista, significa que el vendedor entrega la mercancía al transportista designado por el comprador en un lugar acordado, generalmente en el país de origen. El vendedor es responsable de los costos y riesgos hasta ese punto, mientras que el comprador asume desde la entrega al transportista en detalle. Obligaciones del vendedor: entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en lugar y momento acordado. Despachar la mercancía para exportación, asegurarse que la mercancía esté correctamente embalada y etiquetada. Cubrir los costos hasta la entrega al transportista, incluyendo el transporte interno en el país de origen. Obligaciones del comprador: contratar el transporte principal de la mercancía desde el lugar de entrega acordado. Asumir los costos y riesgos a partir de la entrega al transportista. Realizar el despacho de importaciones y los trámites aduaneros necesarios. El Icoterm, CPT o transporte pagado hasta, significa que el vendedor se encarga de contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar de destino acordado con el comprador. Sin embargo, el riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transfiere del vendedor al comprador, una vez que la mercancía es entregada al primer transportista en el punto de origen. En detalle, el vendedor contrata y paga el transporte hasta el destino acordado, realiza los trámites de exportación, entrega la mercancía al primer transportista. No está obligado a contratar seguro, aunque el comprador puede solicitarlo. El comprador asume los riesgos de pérdida o daño desde el momento en el que la mercancía es entregada al primer transportista. Puede contratar un seguro para cubrir el transporte internacional. Se encarga del despacho de importación y los trámites necesarios en el país de destino. En resumen, el CPT es un Icoterm adecuado para cualquier modo de transporte y donde el vendedor se responsabiliza del transporte principal hasta el destino acordado. Por el riesgo se transfiere al comprador en el punto de entrega al primer transportista. El Incoterm, SIP, transporte y seguros pagados hasta, significa que el vendedor es responsable de entregar la mercancía al transportista designado para pagar el transporte hasta el destino acordado y contratar un seguro de cobertura mínima para la mercancía durante el transporte. El riesgo se transfiere al comprador una vez que la mercancía se entrega al primer transportista. En detalle, el vendedor entrega la mercancía al transportista designado, paga el transporte hasta el destino acordado y EXW, ex-work o en español, en fábrica. Aquí el vendedor deja la caja o del producto en su fábrica y el comprador llega a recogerlo.
El Incoterm, FAS o franco al costado del buque es un término de comercio internacional que se aplica exclusivamente al transporte marítimo. En este acuerdo, el vendedor es responsable de entregar la mercancía en el muelle, junto al barco designado por el comprador, en el puerto de embarque acordado. El vendedor también se carga del despacho de exportación. Una vez que la mercancía está colocada al costado del buque, el riesgo y los costos adicionales con el flete marítimo y los trámites de importación pasan a ser responsables del comprador. En resumen, las responsabilidades clave del Incoterm FAS son: las del vendedor es entregar las mercancías en el muelle junto al barco designado y encargarse del despacho de exportación. Las del comprador es contratar el transporte marítimo, asumir los riesgos desde que la mercancía está al costado del buque y gestionar los trámites de importación. Las ventajas del Incoterm FAS para el vendedor: les permite controlar los costos hasta la entrega al costado del buque, evitando la responsabilidad del transporte marítimo. Para el comprador, le da mayor control sobre la logística posterior a la entrega en el punto, como la carga a bordo, el flete y la importación. Desventajas del Incoterm FAS. Para el comprador, asume un mayor riesgo y responsabilidad en la manipulación de la mercancía una vez que está al costado del buque. Para el vendedor, aunque evita el riesgo del transporte marítimo, debe encargarse de la entrega en el muelle y despacho de exportación. CPR, Cost and Freight, costo y flete. El vendedor es responsable de los costos y el flete hasta el puerto de destino acordado, pero una vez que la mercancía está a bordo, toda esta responsabilidad pasa al comprador.